Bien, habiéndose conectado por la otra sala, la estimada doctora, entonces los de la sala principal no han podido escuchar el agradecimiento que ella brinda a nombre de toda la mesa de transparencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, porque tenemos grandes expositores para el desarrollo de estas 3 fechas. Estando en esta segunda fecha, vamos a presentar seguidamente al doctor Mario Camacho Lazarte, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la maestría en Ciencias Penales en la Universidad de San Martín de Porres, de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en gestión pública y en integridad pública. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el derecho penal, procesal penal y constitucional. Ha sido director de la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal de la Procuraduría General del Estado, director ejecutivo de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General del Ministerio de Salud, estando dentro de sus funciones la de implementar el modelo de integridad en dicho sector. Asimismo, ha sido abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, Procuraduría Pública del Consejo Nacional de la Magistratura y Procuraduría Pública del Poder Legislativo, a cargo de la defensa de los procesos constitucionales y penales. En la actualidad, se desempeña como abogado litigante en materia penal, constitucional y administrativo sancionador, y es consultor en temas de integridad y políticas anticorrupción para diversas entidades públicas y privadas. Démosle la bienvenida, doctor, para este tema tan importante, gestión de conflicto de intereses en la administración pública. Adelante. Muy buenas tardes, doctora Marisol Gamarra Estrella, y a la Comisión de Integridad del Poder Judicial y de la Corte Superior de Justicia de Lima, que mediante este esfuerzo para sacar adelante este importante seminario, se fomenta una cultura de integridad que eleva el índice de integridad en el Poder Judicial y en la Corte Superior de Justicia de Lima. Hay unas diapositivas, por favor, si la podrían, que he enviado para que las puedan proyectar. En breve, doctor, denos un minuto, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, mientras proyectan las diapositivas, vamos a abordar en esta jornada un tema muy importante que pertenece al modelo de integridad pública, la gestión del conflicto de intereses. El modelo de integridad pública tiene 9 componentes que, implementados de manera copulativa, de manera organizada en una entidad, se logra obtener una herramienta potente en la lucha contra la corrupción. Dentro de los 9 componentes tenemos el componente principal, que es el compromiso de la alta dirección, la voluntad de gobernanza. Si es que la alta dirección de una entidad pública no tiene el interés, el ánimo de implementar la función de integridad, de mitigar los riesgos de corrupción y elevar el índice de integridad, cualquier esfuerzo de cualquier comisión de integridad, de cualquier persona que ejerza la función de integridad se va a vaciar de contenido, porque no va a llegar a buen puerto. Es importante que se pueda tener ese empuje, ese aval de la alta dirección, como se tiene en el presente caso, toda vez de que a lo largo de estas jornadas está participando y encabezando la alta dirección de la Corte y también la magistrada suprema a cargo de la Comisión de Integridad del Poder Judicial a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? De igual manera, otro componente es el canal de denuncias. Toda entidad que precise de luchar contra la corrupción tiene que tener un canal de denuncias habilitado para que los usuarios, la ciudadanía, la población puedan interponer su denuncia y esta denuncia pueda ser tramitada, canalizada por el oficial de integridad
y pueda ser derivada oportunamente a la Secretaría Técnica, en el caso del Poder Judicial, a la OCMA, a la ODECMA o a la Procuraduría Pública, de acuerdo a la naturaleza de lo que se esté denunciando, ¿no? Entonces, es importante de que también se le ponga conocimiento del ciudadano que denuncia, para que se pueda afianzar la confianza de la sociedad en que existe un modelo de integridad que se está implementando. ¿Cómo? Haciéndole conocimiento al ciudadano que ha denunciado en qué estado se encuentra su denuncia, cuál es el trámite que se le ha dado, que no se encuentre encarpetada, guardando un silencio penumbroso, sino Doctor, se ¿me está permite? Ya se ha sí, podido colocar el PowerPoint, ya lo puede visualizar las personas. excelente, muchísimas gracias. ¿No? Entonces, para redondear la idea de lo que es el modelo de integridad, es importante que se cuente con un canal de denuncias, que también pueda haber un componente de gestión de riesgos. Últimamente la Secretaría de Integridad Pública ha aprobado una guía técnica, una guía de gestión de riesgos, en la cual va a servir de estándar para que todas las entidades puedan gestionar sus riesgos de corrupción, pero mediante un documento que va a estandarizar cómo se va a hacer, ¿no? Antes que exista este documento, cada entidad, de acuerdo a su buen conocer y entender, estaban gestionando sus riesgos, ¿no? Entonces, otro componente importante son las políticas de integridad, ¿no? Hemos dicho que hay 9 componentes, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el tercer componente, políticas de integridad. Dentro del componente de políticas de integridad se encuentra el componente de gestión de conflicto de intereses, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Pero antes de poder, sí, quedémonos en la segunda diapositiva, por favor, porque quisiera justamente compartir esta información. Antes que podamos nosotros establecer qué es un interés público, qué es un conflicto, cuándo se suscita esto, es importante que podamos nosotros tener en consideración, observar lo que dice el artículo 39 de la Constitución. Los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a permitir que todos los que estamos aquí presentes, que en mi caso, en algún momento estuve en la administración pública por más de 14 años, y ustedes que actualmente se encuentran en la administración pública, pueden, pues, han escogido hacer su vida en el ámbito público, tomando en consideración, observando taxativamente lo que dice el artículo 39, los que estamos en la administración pública, servimos a la nación, ¿no? Y este artículo precisa justamente ese conocido lema que tiene servir, que dice servir con integridad, ¿no? Entonces, ¿qué significa servir a la nación? De que no vamos a interponer los intereses particulares de terceros, ajenos al interés público, ajenos a la nación, en el cumplimiento de nuestros deberes, porque nosotros estamos al servicio de la nación. El artículo 39 de la Constitución no dice al servicio de intereses particulares, de intereses privados, de terceros, no. Claramente establece, estamos al servicio de la nación, ¿no? Entonces, de aquí parte el fundamento constitucional de la lucha contra la corrupción, ¿no? De la lucha contra la corrupción en el artículo 39. De aquí parte lo que dice la ley del Código de Ética en la Función Pública, cuando establece los principios, deberes y prohibiciones. Todos tienen como punto de partida el artículo 39 de la Constitución, ¿no? Entonces, y así también lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando ha señalado que, a su vez, no solo cabe considerar que el buen funcionamiento de la administración pública constituye un bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la intervención del derecho penal, sino que el propio combate contra toda forma de corrupción goza también de protección constitucional, lo que este tribunal ha deducido de los artículos 39 y 44 de la Constitución. Entonces, este es el fundamento por el cual decimos de que cuando escogemos trabajar en el Estado, nosotros sabemos de que vamos siempre a poner hacia adelante, vamos a priorizar
el interés público por encima de cualquier interés privado, personal o de tercero que pueda existir. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un breve video, ¿no? Que quiero compartir con ustedes en esta jornada. Suceden cuando los intereses privados de una persona o de sus... Los conflictos de interés suceden cuando los intereses privados de una persona o de sus familiares, amistades o contactos empresariales son diferentes a los de la empresa a la que pertenece. Identificar, prevenir y gestionar estos conflictos es esencial para evitar incurrir en malas prácticas, tanto en el sector público como en el privado. Se puede caer en este tipo de conflictos al aceptar regalos, invitaciones o cualquier beneficio como un agradecimiento para realizar sus labores, así como al participar en actividades que brindan beneficios directos o indirectos a un competidor, utilizar conexiones obtenidas a través de la empresa para fines privados, revelar información confidencial para beneficio propio o utilizar medios de la empresa para apoyar un negocio externo. Plantearemos un caso práctico. Hola, soy María. En la empresa en la que trabajo se está llevando a cabo una licitación para escoger a un nuevo proveedor de neumáticos y yo estoy en la junta que tomará esta decisión. Ya tenemos varias opciones, pero mi amigo Alfonso, que tiene una empresa de neumáticos, me ha pedido que le eche la mano para ganar la licitación. Sus productos son buenos, pero no estoy segura de que garanticen la mejor relación calidad-precio para la empresa. ¿Y tú, qué crees que debería hacer María? 1. Ayudar a mi amigo. Está pasando por una mala racha y este contrato sería muy bueno para su familia. 2. No hacer nada y dejar que se tome la mejor decisión. No es necesario comentarle a nadie mi relación con Alfonso, por lo que puedo seguir dentro de la junta. 3. Comentarle a la junta sobre este posible conflicto de interés y sugerir que alguien más tome la decisión. La opción correcta es la número 3, y los principios éticos presentes en esta acción son la honestidad y la rectitud. Gobierno de México. Muy bien, muchas gracias por haber proyectado el video. Pasamos, por favor, a las diapositivas. Entonces, como hemos podido apreciar del video que acabamos de ver, todos podemos tener intereses que gestionamos en nuestra vida de manera legítima, ¿no? Y es normal, ¿no? Lo no regular o lo no normal podría ser, pues, que no tengamos ningún interés, ¿no? No tengamos ningún interés y eso es imposible. Nosotros estamos acá, interactuamos en la sociedad, somos agremiados de un colegio profesional, podemos participar en su junta de vigilancia, junta directiva, podemos ser docentes, podemos desempeñarnos en un emprendimiento privado legítimo, ¿no? Que esté dentro de lo que establece la ley, sin ningún problema. El problema está cuando estos intereses privados que tenemos nosotros colisionan, se contraponen con el interés público que se tiene que salvaguardar cuando desempeñamos la función pública, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un conflicto de interés, ¿no? El conflicto de interés es cualquier situación en que un interés interfiere o puede interferir con la capacidad de una persona, organización o institución para actuar de acuerdo con el interés de la otra parte, siempre que aquella persona, organización o institución tenga la obligación legal, convencional, fiduciaria o ética de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte, ¿no? Entonces, cualquier situación que haga que nuestra imparcialidad pueda verse cuestionada,
va a generar un conflicto de interés, ¿no? Entonces, surge cuando un funcionario o empleado de una organización o institución es influenciado por consideraciones personales, incluso institucionales, al realizar su trabajo. Existe o puede existir un conflicto de intereses cuando en el ejercicio de las labores dentro de una organización o institución sobreviene o puede sobrevenir una contraposición entre los intereses propios y los de la institución, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El conflicto de interés en el ámbito público, ¿no? Es una situación, como la hemos podido ver en el video que hemos apreciado hace unos momentos, donde un servidor tiene un interés particular, comercial, familiar, partidario, económico, que se contrapone con el interés público, al que, como hemos mencionado, tiene siempre que priorizar, ¿no? Entonces, el artículo 39 de la Constitución es claro cuando dice estamos al servicio de la nación. Significa de que no podemos nosotros hacer de que otro interés se interponga en la función que está dedicada exclusivamente a que se salvaguarde el interés social, el servicio a la nación. Siguiente diapositiva, por favor. En la doctrina, ¿no? Que se viene desarrollando en lo que es el cumplimiento, el compliance, ¿no? La ética pública, se establecen que existen, ¿no? 3 condiciones para que se produzca un conflicto de intereses, ¿no? Tiene que haber un deber funcional ejercido sin imparcialidad y neutralidad. Tiene que haber un interés privado, personal, económico, financiero, amical, corporativo, etcétera, que sea concurrente y que afecte la decisión en la que va a participar el empleado público, ¿no? O que podría haberse afectado, ¿no? En el ejemplo lo hemos visto, ¿no? Una persona que es miembro de un comité de selección en la cual tiene una amistad con una persona y le pide que lo ayude para que pueda ganar un concurso, ¿no? Y le da razones de peso, ¿no? Es lo que se le denomina la instigación, ¿no? Las razones de peso que se le tiene que dar a una persona para inducirla, instigarla a que cometa algo ilícito, ¿no? Entonces le da razones de peso, le dice, tengo familiares ¿no? que necesitan pues que yo gane este concurso. Entonces, tiene ahí la persona que se ve pues en este conflicto, tiene que tomar una decisión. Y como hemos visto, la decisión más adecuada es la de informar sobre el conflicto. ¿Para qué informamos? ¿Para que nos sancionen? No. Informamos para que se pueda mitigar, gestionar adecuadamente el interés, se tome una decisión para que desaparezca ese conflicto de interés, ¿no? Entonces tenemos nosotros las 3 condiciones. Deber funcional, que la función no se ejerza con imparcialidad ni neutralidad. Que exista un interés privado y que este interés privado pueda afectar la decisión que se va a tomar en el ámbito público. Y también la valoración, ¿no? Que este interés privado pueda afectar de manera razonable la objetividad del análisis, aunque ello no se consume, ¿no? Entonces, muchas veces las personas dicen, pero si a pesar que existe el conflicto de interés, yo hago, ¿no? una muralla china en mi cabeza y digo, no, no voy a ser imparcial a pesar que existe el conflicto. Es más, voy a escoger a otro postor para demostrar que soy imparcial. Pero el solo hecho que se participe existiendo un conflicto de interés en un proceso hace de que se haya concretado, ¿no? el conflicto de interés, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplos, ¿no? de conflictos de interés. Si un empleado, ¿no? de la Superintendencia de Banca y Seguros, que tiene a su cargo, ¿no? la supervisión del sistema, ¿no? renuncia a su cargo
y es nombrado gerente en un banco que supervisaba, ¿no? Entonces, aquí vemos pues de que puede haber un conflicto de interés, ¿no? La persona que va pues a ejercer esta función en el ámbito privado, pues viene, ¿no? Evidentemente pues con una situación de que él va a generar este conflicto y va a hacer de que el interés público y privado pues colisione. Tenemos también si el presidente del comité otorga una concesión en proinversión, es consultor de las empresas postoras en el proceso, ¿no? Entonces, esto es un tema muy recurrente cuando hablamos de conflicto de interés, porque hay personas pues de que participan en asuntos que de una u otra manera les va a beneficiar. Entonces, ahí estamos ante un conflicto de interés evidente, ¿no? Estos días hemos escuchado nosotros en los medios de comunicación de que se cuestiona bastante, ¿no?, al actual presidente del Congreso porque habría votado a favor de un proyecto de ley que finalmente fue promulgado, ¿no?, y habría pues hecho de que uno de los delitos por los cuales estaría procesado prescribiera, ¿no? Entonces, y lo que se cuestiona bastante es por qué no se abstuvo, ¿no? ¿Por qué votó? ¿Ese voto fue suficiente para que se apruebe, fue determinante para que se apruebe el proyecto de ley? Probablemente no, ¿no? Probablemente no era necesario. Pero lo que causa la zozobra a la ciudadanía, ¿no?, es el hecho de que no se haya, que no haya ejercido la abstención, ¿no?, y haya votado en un proyecto de ley que, según lo que establecen los medios, le habría favorecido para que se archive un proceso, ¿no? Entonces, a estos nos referimos con conflictos, ¿no? Conflictos de intereses, ¿no? Y van a haber conflictos de intereses muchas veces, porque nosotros, como hemos mencionado, en el ámbito privado vamos a tener interacciones privadas que de una u otra manera pueden influir en nuestra decisión, en la función que tenemos que realizar en el ámbito público. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo conocer, ser transparentes, ¿no? Y decirle a nuestro superior, tengo este impedimento, tengo yo este conflicto, ¿no? No permitas que yo continúe este proceso estando con este conflicto. Porque si me obligas a hacerlo cuando yo lo he ya declarado, entonces eso sería una arbitrariedad, ¿no?, que sería más bien sancionada a la persona que incurre en eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hay diversas clases de conflicto de intereses, ¿no? Tenemos nosotros pues el conflicto real, potencial, el conflicto aparente, el conflicto tolerado, y tenemos también los conflictos preexistentes en la función pública, concurrentes en la función pública y posteriores o subsecuentes al ejercicio de la función pública. Este último guarda relación con lo que hemos visto, ¿no? El jefe de la SBS pasa a ser gerente de un banco, ¿no? Entonces, estamos hablando pues a un conflicto de interés posterior o subsecuente al ejercicio de la función pública. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos ante un conflicto real cuando el interés privado del servidor interfiere de manera concreta y efectiva con sus obligaciones, ¿no?, públicas. Hay afectación de independencia del criterio profesional y se consuma el acto arbitrario, ¿no? Le otorgan la buena pro a la empresa vinculada a un viceministro, ¿no? Entonces, se está en un ministerio, ¿no?, o en cualquier ministerio, porque están prohibidos, ¿no?, de poder contratar con el Estado, o sea, cualquier nivel de gobierno, ¿no? Y se le otorga pues la buena pro, ¿no? O sea, hay un evidente conflicto, ¿no? Hay una norma que lo impide y se está ejecutando. Siguiente, por favor. Tenemos el conflicto de interés potencial, ¿no? Se da cuando quien asume una función pública tiene un interés privado personal que podría configurar en algún momento un conflicto, ¿no? El ejemplo, el jefe de laboratorio de un hospital público es dueño de 7 laboratorios privados que brindan servicios a entidades públicas, pero no al hospital donde dicho jefe trabaja,
Entonces, si bien es cierto, el jefe de laboratorio de un hospital que contrata a otros laboratorios, ¿no? Es dueño de diversos laboratorios a su vez, pero no, ninguno de estos da servicios al hospital, estamos ante un conflicto de interés potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo que una de estas laboratorios pueda en un momento contratar, ¿no? Entonces, ahí estamos ante un conflicto potencial. La apariencia, ¿no?, del conflicto real, ¿no? No hay desvío de poder, no hay un conflicto real. Sin embargo, las circunstancias y la posición de poder del servidor público, jefe de laboratorio, ¿no?, genera duda razonable en la ciudadanía y en la opinión pública, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Porque varias veces cuando hemos tenido las reuniones de oficiales de integridad, ¿no?, cuando he sido oficial de integridad del sector salud, pues siempre habían estos debates, estas preguntas, ¿no? En la cual, ¿qué pasa si es que lo que yo hago a la ciudadanía le parece mal, pero legalmente no hay prohibición, ¿no? El ejemplo, ¿no?, que ponían, ¿qué pasa si el jefe se enamora de su secretaria de una unidad orgánica, ¿no? Hay nepotismo, hay conflicto de interés, ¿no? ¿Qué es lo que se suscita en esos casos, ¿no? Y desde el enfoque de integridad, que se está haciendo una lucha pues, ardua, fuerte, desde la Secretaría de Integridad Pública, de la Presidencia del Consejo de Ministros, para poder implementar una adecuada cultura de integridad y estos dilemas se puedan resolver de manera adecuada, ¿no? Entonces, y se concluye de que así pueda tener un matiz de legalidad, la circunstancia que es cuestionada, lo que importa bastante es la percepción de la ciudadanía, la zozobra, el malestar, el escándalo que pueda generar dentro de una organización y también de la ciudadanía, de ver pues cómo podría haber un favorecimiento, ¿no?, de un puesto por una relación sentimental, ¿no? ¿Cuál sería el malestar, la zozobra de los demás? De que evidentemente podrían sentir que la persona que tiene la relación afectiva tiene un trato preferente que los demás, ¿no? Y eso genera malestar, zozobra y una mala percepción, ¿no? Entonces, la percepción es muy importante cuando estamos implementando la función de integridad. Siguiente diapositiva, por favor. Preexistentes a la función pública, ¿no? Son aquellos que tienen que ver con vínculos previos de quien ingresa o postula al servicio público puede determinar la incompatibilidad de ejercer la función pública, ¿no? Entonces, si es que yo soy un dueño de un estudio que está a cargo de defender los casos mayoritarios de corrupción del país, entonces difícilmente puedo ser designado procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Porque habría pues un conflicto de interés manifiesto, ¿no? Entonces generaría pues una zozobra, un malestar evidente en la ciudadanía, ¿no? Entonces vemos acá como ejemplos, ¿no? Un congresista que está vinculado a una empresa asume participación en una comisión del Congreso, en la comisión de producción, ¿no? La comisión de producción y de pequeña y mediana empresa, ¿no? Del Congreso de la República. Entonces, que ellos, pues, dictaminan normas, ¿no? Que proyectos de ley que posteriormente pasan al Pleno para que sean debatidos y aprobados, que tienen que ver con el sector empresarial, ¿no? Entonces, ahí pues podría haber un conflicto, ¿no? Un conflicto de interés, ¿no? Entonces yo vengo de este sector y voy a legislar a lo que yo me he estado dedicando últimamente, ¿no? Entonces estamos hablando ante lo que es un conflicto preexistente, ¿no? Una consultora de una empresa regulada o supervisada por una entidad a la que va a trabajar posteriormente, ¿no? Entonces, vemos pues, imaginemos, ¿no? El dueño de la cadena de farmacias del Perú es designado director general de DIGEMIT, ¿no? Que se encarga de dar los registros sanitarios
los medicamentos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí podría, ¿no? Haber un conflicto y que fiscaliza también, ¿no? A las entidades o empresas que comercializan los medicamentos, ¿no? Entonces, es algo que también, pues, sería un conflicto preexistente, ¿no? Entonces, antes que yo ingrese a la administración pública, ya vengo ya con una situación que genera este conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. Concurrentes a la función pública, ¿no? Se refieren a los intereses privados que confluyen o convergen con la función pública que se ejerce simultáneamente. Determina la abstención o el abandono del interés, ¿no? Por ejemplo, un funcionario que debe resolver una petición administrativa de una empresa en la que su cónyuge tiene participación, ¿no? Entonces, yo no vine sin ningún conflicto para ejercer la función, pero ejerciendo la función se presenta una circunstancia concurrente a la función que estoy ejerciendo que va a generar el conflicto de interés, ¿no? El miembro de un tribunal que debe determinar una sanción o absolución a un ex cliente suyo, ¿no? Ese es un caso que se vio también ahí y se hizo público, ¿no? De algunos jueces, no, vocales de un tribunal, ¿no? De un tribunal administrativo, en la cual, pues, este tribunal administrativo eran socios de estudios jurídicos que patrocinaban a las entidades, en el caso en concreto eran entidades prestadoras de servicios de salud, que eran fiscalizadas, ¿no? Por la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Y el tribunal que veía en apelación en segunda instancia, estas quejas contra estas entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud, eran, pues, estaban vinculados a los estudios que patrocinaban a los investigados. Entonces, ¿qué es lo que optaban, pues, los vocales? Se abstenían, ¿no? Decían, bueno, no puedo yo conocer una causa administrativa que viene en apelación al Tribunal de su Salud porque estoy vinculado a un estudio, ¿no? Que justamente defiende, pues, a la persona que se le está investigando, quejando, en la cual yo voy a resolver en segunda instancia. Entonces, me abstengo, ¿no? Me abstengo. Y así, ¿no? Varias oportunidades se seguían absteniendo. Pero ahí es importante que podamos analizar, ¿no? El deber de neutralidad y de imparcialidad precisa no solamente que yo me abstenga, ¿no? Sino que yo no voluntariamente no me ponga de manera exprofesa en una situación donde mi imparcialidad y neutralidad va a ser cuestionada, ¿no? Entonces, una cosa distinta es de que de manera aleatoria, pues, surge, ¿no? Un conflicto concurrente, como estamos señalando en la función pública, donde yo asumí la función pública, pero ahora se da una situación concurrente y me abstengo. Y otra cosa es que yo mismo la genere, ¿no? Exprofesamente, para abstenerme después, ¿no? Y ahí había un debate muy interesante, porque yo me abstengo y habrá igualdad de armas con el otro litigante que en su estudio no tiene un miembro que es vocal de este tribunal y no tiene la suerte que él se siente a los costados de los otros vocales que van a resolver. Esa abstención en realidad va a eliminar completamente el riesgo de que exista un conflicto de interés. Es algo que lo dejo yo a la reflexión de ustedes, ¿no? Para que puedan tal vez comentarlo más adelante, al momento que finalicemos esta jornada. Siguiente, por favor. Posterior o subsecuente al ejercicio de la función pública. Son aquellos que se refieren a intereses privados que surgen con posterioridad al cese del servicio civil. Determina la incompatibilidad o la prohibición, ¿no? Entonces, un ejemplo, asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su función en la entidad pública, ¿no? Contratar directa o indirectamente a una persona con un procedimiento administrativo resuelto con su participación durante el último año, ¿no? Entonces, estamos acá hablando sobre conflictos que son posteriores, subsecuentes al ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, ¿no? Si es que yo soy director de una entidad y la entidad tiene algún tipo de controversia judicial o administrativa en algo donde yo pude haber participado, ¿no? Y no ha pasado, o en donde yo he sido parte de esta entidad y no ha transcurrido el año, no podría yo poder ejercer el patrocinio o defensa, ¿no? De esas, sobre esa entidad, ¿no? Entonces, yo ya salí de la entidad, pero no ha pasado el tiempo que establece la ley para que yo pueda participar en un proceso relacionado a la entidad, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los tipos de conflicto de intereses, tenemos una denominación que cada vez se vuelve más de mayor conocimiento público, ¿no? Que es la puerta giratoria, ¿no? Como se le conoce en la doctrina americana, revolving door, en la cual, pues, es una forma coloquial, ¿no? Como se le conoce al beneficio propio de funcionarios que pasan del sector público al sector privado y viceversa, ¿no? Por eso se llama puerta giratoria, porque gira, ¿no? Yo estoy como ministro, de ahí paso a ser director de la empresa en la cual yo fiscalicé, o de la empresa que se está fiscalizando, paso de ser fiscalizado, paso a ser el fiscalizador. Entonces, a esto nos referimos nosotros con la puerta giratoria. Genera una línea muy delgada de control y fiscalización respecto de posibles casos de tráfico de influencias, gestiones indebidas de intereses y, lo peor de todo, el incumplimiento del artículo 39 de la Constitución, la subordinación del interés público respecto al interés privado. Siguiente, por favor. El alto funcionario, ¿no? Vemos pues de que, como hemos mencionado, del público al privado y del privado al público, ¿no? El alto funcionario o el funcionario del Estado, no necesariamente tiene que ser un alto funcionario, pasa a brindar servicios en una empresa o institución que tenía contratos con la entidad pública en la que laboraba. Ejemplo, ¿no? Titular del INPE pasa a formar parte del directorio de una empresa proveedora del INPE, ¿no? Entonces, obviamente, del público me voy al privado con un gran conflicto de interés. Siguiente, por favor. Y como hemos mencionado, del privado me voy al público, ¿no? Persona que tiene intereses en un determinado rubro comercial es designado en un alto puesto en el Estado con el poder de decisión en el rubro en que está especializado y vinculado. Ejemplo, ¿no? Empresario minero es designado viceministro de Energía y Minas, ¿no? Tenemos también, pues, el dueño imaginemos, ¿no? De una empresa de comida importante, es designado, pues, director de DIGESA, ¿no? Que es de la dirección, el órgano del Ministerio de Salud que está a cargo precisamente de fiscalizar y brindar los registros sanitarios para los productos alimenticios. Siguiente, por favor. Tenemos también nosotros, dentro de la gran normativa, ¿no? Que regula la implementación de la función de integridad en nuestro país y que ha sido ya materia de lo que se ha estado analizando en el presente seminario y lo que se va a continuar analizando con las siguientes ponencias, la Directiva 02-2021, ¿no? Que nos trae los lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en la efectividad del sector público, ¿no? Entonces, el órgano que ejerce la función de integridad cautela la implementación y ejecución de las acciones de prevención, mitigación y de gestionar adecuadamente los conflictos de intereses en la entidad, ¿no? Para lo cual tiene que hacer un reporte de conflicto de interés que puedan atentar contra la imparcialidad e independencia de las funciones públicas, elaborar los lineamientos para la gestión de conflicto de intereses, para identificar y mitigación de situaciones que puedan configurar un conflicto de interés. Siguiente, por favor.
Brevemente, en el tiempo que nos queda, vamos a abordar también a qué nos referimos con una gestión de interés, ¿no? Hemos visto que existe, todos tenemos intereses. Siguiente diapositiva, por favor. Todos tenemos intereses y todos podemos gestionar intereses, ¿no? Porque los intereses pueden ser gestionados, siempre y cuando lo hagamos conforme lo establece la ley, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Es preciso que se defina una política de gestión de interés, ¿no? En las cuales se describan los riesgos que amenazan la integridad de las entidades públicas, se prohíban formas inaceptables de interés privado, se establezcan actividades de sensibilización, capacitación, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, sobre los casos más frecuentes de conflictos de intereses, establecimiento de reglas para identificar, declarar y gestionar las situaciones de conflictos de intereses, ¿no? Siguiente, por favor. Desde los servidores, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar el conflicto, ¿no? El abandono del interés que está interfiriendo, ¿no? Coyuntural o permanente, ¿no? Inhibición o abstención. La transparencia en la toma de decisiones. La comunicación abierta. Una vez más, lo comunicamos. ¿Para qué? ¿Para que nos sancionen? No, para que se mitigue, se controle, se gestione el conflicto de interés, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando y también tenemos la renuncia, ¿no? Como una forma de gestionar el conflicto? ¿Qué es lo que pasa cuando no gestionamos el conflicto de interés y permitimos que se materialice una situación de conflicto, ¿no? Una situación de conflicto y hacemos que sigas por su camino? Lo que hacemos es perjudicamos un bien jurídico protegido, ¿no? Un bien jurídico protegido. En el Código Penal tiene los delitos que están previstos y sancionados en el Código Penal protegen diversos bienes protegidos, ¿no? Tenemos que el delito de homicidio protege el bien jurídico de vida, porque la sociedad tiene un interés de que se proteja la vida y que una persona no le quite la vida a otra, ¿no? Igual, en el delito de estafa, robo, apropiación ilícita, tenemos hurto, tenemos el bien jurídico patrimonio, ¿no? Por los mismos fines. El secuestro, la libertad, ¿no? Violación, libertad sexual, en mayores, en menores, la indemnidad sexual. Entonces, tenemos todo esto, pero cuando se genera un conflicto de interés y no se subsana, cuando se comete un acto contra la integridad pública, cuando se comete un acto de corrupción, ¿qué es lo que se afecta? El patrimonio, la vida, la libertad. El bien jurídico principal afectado es el normal funcionamiento de la administración pública, porque mella la confianza, la imagen, la majestuosidad que tiene la administración pública, el decoro ante la ciudadanía, ante la sociedad, haciéndole creer a la población de que ciertos estamentos del Estado funcionan sí, solo sí, a través del conflicto de interés o los actos contra la integridad pública, ¿no? Entonces, esto es lo que se afecta. Por eso es que tenemos que gestionar adecuadamente el conflicto de interés. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, ¿no?, la ley que regula la gestión de intereses, ¿no?, en el ámbito de la administración pública, la cual pues va a permitir de que se gestionen los intereses, ¿no? Pueden haber reuniones, pero siempre y cuando se tenga un libro de visitas en línea, un registro de visitas en línea, sea transparente, todos lo podamos ver, todos podamos saber qué es lo que se conversó, quién conversó con quién. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Y sobre quiénes queremos saber con quién se reunió, quiénes se reunieron, pues evidentemente los funcionarios con capacidad de decisión, los directores, los servidores de confianza, los funcionarios públicos, los altos funcionarios, ¿no? Que están en el artículo 99 de la Constitución, presidente de la República, ministros, los regidores, fiscales de la Nación, viceministros, secretarios generales,
altos directivos del sector público. Son personas que tienen capacidad de decisión. Y evidentemente tenemos que saber con quiénes se reunieron, qué temas trataron, qué intereses gestionó. Gestionar el interés en el ámbito público no es un delito. Gestionarlo indebidamente, sin transparencia, sin integridad, evidentemente lo será. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también nosotros las obligaciones y prohibiciones de los funcionarios que registran actos de gestión de intereses, ¿no? Tiene que haber, pues, mantener la igualdad de trato. Se tiene que dejar constancia en el registro de visitas en línea la información referida al acto de gestión de intereses. Se tiene que informar a la Oficina de Integridad Institucional sobre los hechos o conductas que contravengan las prohibiciones de liberalidades o los lineamientos del Código Ético. Se prohíbe atender actos de gestión de intereses fuera de la sede, ¿no? O sea, tiene que haber, pues, evidentemente, un despacho donde se lleven a cabo una sala de reuniones, ¿no? Donde se registre, donde pueda determinarse quiénes se reunieron. Si es que se realiza en otro lugar, ¿no? En un chifa, en un restaurante, o en algún otro lugar que es ajeno a la oficina pública, no se va a registrar. Si no se registra, podemos presumir razonablemente de que hay una situación de falta de transparencia. Se prohíbe aceptar liberalidades, obsequios, donaciones, servicios gratuitos, ofertas de cargos o empleos, ¿no? Entonces, esto es algo, pues, de que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Brevemente les quiero comentar ahí, cuando debatíamos, ¿no?, con la red de oficiales de integridad que se formó en el sector salud, con los oficiales de integridad siempre había, pues, la pregunta, ¿no? La pregunta de las liberalidades, ¿no? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la posición? ¿No? Y ahí pudimos nosotros, pues, disertar y entender de manera conjunta de que lamentablemente la ciudadanía en muchos casos le asombra cuando el servicio público funciona adecuadamente, ¿no? Y ese asombro les genera, pues, la conminación a querer dar un obsequio, ¿no? Como muestra de gratitud porque el servicio público funcionó bien esta vez, ¿no? Entonces, y si es que se acepta eso, lo único que se está haciendo es fomentar esa creencia de que el servicio público funciona así solo sí, bien, a través de un obsequio, de una dádiva, ¿no? Lo que tiene que haber es un cambio de chip. Lo que debe de asombrar al ciudadano no es de que la administración pública haya funcionado bien, sino tiene que asombrarle que cuando funciona mal, y tiene que asombrarle de tal manera de que entienda que tiene que denunciar porque no funciona bien, porque alguien le pidió una dádiva, porque hay un acto de corrupción. Entonces tiene que ser al revés. No tiene que asombrar que funcione bien y por lo tanto quiero yo premiar. No, tiene que asombrar cuando funciona mal y por lo tanto tengo que denunciar. Esa es la idea. Por eso es que todos los que estamos aquí presentes y todos los que hemos decidido emprender, participar en la administración pública, debemos de convertirnos en agentes de cambio, en personas que vamos a demostrar con el ejemplo de que podemos cambiar esa imagen que tiene la ciudadanía en que la administración pública no es eficiente o que solamente es eficiente cuando hay una situación de conflicto de interés o de beneficios indebidos, ¿no? Entonces yo les invoco a todos ustedes de que mantengamos siempre fortaleciendo la cultura de integridad, siempre capacitándonos, aprendiendo algo nuevo, para que cuando estemos en ese momento que tengamos que dilucidar un dilema ético, podamos tener la respuesta a la mano y actuar como se debe, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El registro de visitas en línea, ¿no? Es una plataforma interoperable
que está conectado, ¿no? Está administrado por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que se registra y publica la información en tiempo real de las visitas que reciben los funcionarios y servidores del Estado, así como los actos de gestión de intereses que atienden los funcionarios con capacidad de decisión pública. Cuando la visita trate de una gestión de intereses, se debe detallar el acto en el registro de visitas en línea, registrando una sumilla del acto de gestión de intereses con referencia específica a la decisión que se pretendía obtener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en el registro? El horario, la fecha, dónde se reunieron, en qué oficina, cuál es el cargo del servidor o funcionario que lo atendió, a la persona que ha ido a gestionar el interés, cuál es el motivo exactamente, cuál es ese interés que se va a gestionar, la persona natural o jurídica a que pertenece, a quién representa, y la identificación, evidentemente, del visitante. Siguiente diapositiva, por favor. La declaración jurada de intereses, ¿no? Vamos a tocar este tema rápidamente porque entiendo que ya nos hemos pasado la hora, pero es un documento público cuya presentación es un requisito indispensable para el ejercicio del cargo de función pública, de acuerdo a lo que establece la ley que le transfiere a la Contraloría la gestión de las declaraciones juradas de intereses. Es un instrumento potente en la lucha contra la corrupción y en la lucha a favor de la detección y en contra del conflicto de interés, ¿no? Porque va a permitir de que se pueda evacuar en este documento que es público, o sea, es de acceso público, está publicado, es transparente, ¿no? Los funcionarios, que son sujetos obligados de acuerdo a la ley, tienen que consignar cuáles son las empresas en las que tienen participaciones, son miembros de directorios, cuáles son los trabajos que han tenido, sus familiares también, ¿no? ¿Qué intereses tienen? ¿Para qué? Para que se pueda realizar una vigilancia ciudadana y se pueda ejercer un adecuado control social. Para eso existe la declaración jurada de intereses, para que todos podamos ser fiscalizadores, todos podamos decir en este gobierno regional, en esta municipalidad, en este ministerio, estos funcionarios que están tomando decisiones, ¿lo hacen de manera imparcial y neutral? ¿O existe un conflicto de que no permita que se pueda cumplir lo que establece el artículo 39 de la Constitución cuando ordena que todos los trabajadores y servidores están al servicio de la nación? Para terminar, quería yo poder compartirles una frase de Robert Francis Kennedy, cuando él desarrollaba el fenómeno de la corrupción. Él decía: muy a menudo permitimos que otras personas, que las personas construyan sus sueños, sus vidas, en base a los sueños y vidas destrozadas de otras personas. Se refería a la corrupción, porque el que se corrompe, el que entra en conflicto de interés, el que opta por una conducta contraria a la integridad, construye su vida, sus sueños, sus metas, pero en virtud a la vida, sueño y metas destrozadas, en este caso, de todos los peruanos. Muchas gracias. Bien, doctor, agradeciendo expresamente su participación y realmente que nos surgen tantas preguntas y nos cuestionan tantas cosas, pero acaba de llamarme la doctora Grimanesa Díaz, que no quiere dejar de agradecer, doctor, por esta sala, su presencia. Voy a presentar a la doctora Grimanesa Díaz Santillán, magistrada contralora de la UDECMA de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en representación de la presidenta de esta mesa de trabajo va a brindar sus palabras. Adelante, doctora. Bien, gracias, licenciada Marisol. Quiero pedirles disculpas porque al iniciar este rol de charlas que se ha programado para el día de hoy, no ha sido posible mi conexión a esta sala principal, sí a la sala secundaria. Quiero agradecerle, doctor Mario Camacho Lazarte, por su brillante exposición a nombre de la Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial y Lucha contra la Corrupción.
En realidad, el tema que usted ha tratado es un tema muy importante, la gestión de intereses en la administración pública. Lo ha expuesto usted de una manera brillante. Estoy segura que esto nos va a servir para el ejercicio de nuestras funciones, tanto al momento de resolver como jueces o como funcionarios públicos o servidores de los tres entidades que estamos participando el día de hoy y a los cuales agradecemos su presencia, ¿no? Que es el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que están participando también los defensores públicos, y bueno, el Poder Judicial. Doctor Mario Camacho Lasarte, le reiteramos nuestro agradecimiento por su brillante exposición, porque es un tema que se trata muy poco. En realidad pienso que esto debe ser una de las normas fundamentales que deben dar a cada servidor público cuando ingresa a laborar, ¿no? Así como se da el reglamento de la entidad pública, que son importantes también, ¿no? También debe ser esto, esta ley que regula los intereses, que regula la gestión de conflicto de intereses, debe ser una de las normas más importantes que se debe dar y evitaríamos tantas situaciones que ocurren. Y lo que propiciaríamos sería que se actúe con mayor transparencia y neutralidad. Gracias, doctor, por su brillante exposición. Muchas gracias, doctora Grimanesa Díaz. Para mí es un honor estar en este espacio, en este seminario tan importante, gracias al esfuerzo que ha realizado la Comisión de Integridad y todos los que han participado. Verdaderamente fomentan una cultura de integridad y fortalecen la implementación de la función de integridad en la entidad. Muchas gracias. Gracias. Bien, doctora, agradeciendo